el diagnóstico que hacían los encuestadores. ¿Cómo está? Bien, muy Buenas bien. noches. Ha venido acompañada Sí, Fernando muy bien Sánchez. acompañada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La fórmula de la coalición cívica Así tenemos es, acá. la fórmula de la coalición cívica. Fantástico. Bueno, flamante, ¿no? Porque esto fue decidido en los últimos días también, ¿no? No, la decisión la tomamos hace 2 semanas Ujú. y el acto de lanzamiento fue el viernes, junto con nuestros legisladores. Exactamente. Bueno, ¿y cómo ven la elección a la capital? Estaban muy atentos escuchando lo que decían los encuestadores. ¿Cómo? Es un Así escenario complicado el de capital, ¿no? Sí, va a ser difícil, pero bueno, menos difícil que cuando se decía que iban a haber 25 candidatos, que todo el tiempo decíamos, no son 25, vamos a ser muchos menos, y durante la elección va a estar reñida entre, yo diría 4, tal vez 5, ¿no? Y lo que nosotros, lo que hemos apostado y lo que seguimos apostando, y en eso disentimos con, al menos con lo que escuchábamos, que el electorado de la Ciudad de Buenos Aires no es un electorado fundamentalista, ni de extremos. Generalmente un electorado bastante peculiar, muy diferente al resto del país, siempre ¿no? Siempre votamos como un poco a contramano de lo que vota el país, y es un electorado independiente que sopesa el voto y que creo que no quiere, generalmente no elige extremos. Así que por eso creo que el posicionamiento nuestro, que es un centro, pero no un centro derecha, sino un centro con derecha y con izquierda, de ese voto independiente que es el mayoritario en nuestra ciudad, no es un voto de partido consolidado, por eso se eligen cosas muy diferentes, elección tras elección. Ahí es donde nosotros apostamos, porque creemos que eso es lo que refleja a los porteños. Bueno, las encuestas están dando allí una polarización en capital, ¿no? Imagino que... No, yo las que vi no hay polarización, no. Ah, bueno. No, las que vi ayer en los diarios se veía que había 3/3. Uno donde estaba Macri en uno, Filmus en el otro, que van liderando las encuestas, ¿no? Macri y Filmus, pero después estaba en el centro, estaba Pino Solanas, después nosotros en ese espacio mucho más en el medio. ¿Consideran que el progresismo puede ir dividido? Es decir, ¿se puede dividir el voto progresista? Se lo preguntaba recién a los encuestadores. ¿Ustedes qué opinan? Fernando, a ver. A ver, es muy difícil además definir qué es el voto progresista, ¿no? El voto progresista no kirchnerista, el centro de la ciudad de Buenos Aires. Lo decimos antimacrista. A ver, sí, pero el macrismo, hay un voto macrista y un voto de la coalición cívica. Nosotros hemos salido primeros en las presidenciales del 2007, terceros en las últimas nacionales. El electorado de la Ciudad de Buenos Aires tiene la libertad de elegir y a veces va cambiando cuál es su opción. Hay un gran centro independiente que se permite mirar las opciones. Y en ese sentido nosotros trabajamos en ese gran centro independiente y también trabajamos en el progresismo, porque tenemos propuestas progresistas. Lo digo, es muy amplio, ¿no? María Eugenia, y caminando las calles de Buenos Aires, ¿qué le parece que necesitan los vecinos? ¿Cuál es la carencia fundamental? Bueno, la inseguridad es el problema número 1, y lo vivimos ayer en Parque Patricios, en el límite con la Villa Zabaleta, 21-24, donde a Fernando lo asaltaron a punta de pistola, ¿no? ¿Te asaltaron? Sí, lamentablemente. ¿Pero esto trascendió? Y Maximiliano Ferraro, que es nuestro candidato a legislador también, ¿no? Flamantes candidatos habían sido... Bueno, hicimos el acto de lanzamiento el viernes y el sábado al mediodía, a las 2 de la tarde, después de una reunión excelente en el Club Miriñaque, donde hablábamos justamente de... este es un barrio complejo, porque está justo al lado de una gran villa que tiene la Ciudad de Buenos Aires, y hablábamos de, por un lado, las clases medias, que sienten que se están cayendo del mapa social y del sueño que ellos tenían, y por el otro, las personas que viven en las villas, donde su horizonte es vivir en una indignidad total. Hace 2 años nosotros sabemos que esas son zonas liberadas por los gobiernos, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, porque las villas de Buenos Aires hoy son los centros de operaciones de mafias del narcotráfico. Lo denunció hace 2 años el padre Pepe, ¿se acuerdan? Que trabajaba en esa villa. ¿Y qué pasó? Se fueron los narcos porque dijo, el problema no es la villa, como mucha gente de clase media piensa, son los narcos. ¿Se fueron los narcos? No, se fue el padre Pepe, se tuvo que ir por las amenazas. Entonces, nuestra primera propuesta es que no va a haber más zonas liberadas en la Ciudad de Buenos Aires, porque esas zonas liberadas es lo que dan pie a esta inseguridad tan violenta, que se nutre de los pactos de impunidad de los gobiernos y de las policías y de la justicia, y utiliza
a los sectores más vulnerables como mano de obra descartable. Es así de grave. Claro. ¿Y cómo fue el episodio, Fernando? No, salíamos del club, como cuenta María Eugenia, la verdad que una actividad espectacular, porque uno ve también cómo la sociedad, cuando está desamparada del Estado y de las políticas públicas, resuelve por sí misma tratar de dar otra salida, ¿no? En ese club nosotros veíamos los chicos jugando al fútbol, las familias comiendo en un domingo, pero la verdad que dimos la vuelta, a las 5 cuadras nos pasó esto. Pero uno dice, lo peor de todo es pensar cómo va a terminar el chico que a mí me apunta con un arma, ¿no? Porque por suerte a nosotros no nos pasó nada. Ahora, nos podría haber pasado mucho. Ahora, sabemos que a él también dentro de poco le puede pasar lo peor. Digamos, ¿no? Porque cuando uno vive en violencia, ¿Qué edad tenía? Yo no sé quién termina primero muerto. Si yo porque voy en un auto en una zona peligrosa o si él por vivir en una zona peligrosa. Es el destino de una ciudad. Cuando nosotros hablábamos de la inseguridad, que el macrismo daba el debate sobre la inseguridad, a veces con muchos títulos pero con pocas soluciones, lo que hicieron fue extremar el debate entre una derecha que quería quedarse con un cierto electorado y el pseudo progresismo del gobierno nacional, y nos dejaron a todos de rehenes. ¿Se acuerdan el conflicto entre la metropolitana y la federal? Eso fue un conflicto sobre una base real que es la inseguridad, pero montado para la próxima elección. Hubo un detalle. No se dieron cuenta que el carácter de Macri no daba para sostener la pelea nacional y vino a competir la Ciudad de Buenos Aires. Hoy compite con María Eugenia y conmigo. Pero la verdad le hizo mucho daño esa pelea a la Ciudad de Buenos Aires. Porque no se entiende cómo las dos policías no trabajan por nuestra seguridad. Y sin embargo nos dejaron a todos de rehenes. ¿Ustedes están de acuerdo con que siga la metropolitana si llegan al gobierno? Y ya es una policía que está creada. Nosotros no estuvimos de acuerdo en su momento porque decíamos que iba a haber un doble comando. Hoy nos llama muchísimo la atención que Filmus diga, bueno, Cristina, la presidenta, me prometió que vamos a ir transfiriendo la policía como si la Policía Federal fuera de ella, ¿no? Si él gana la elección. Eso es como una extorsión. Es decir, si ganamos la elección, vamos a hacer lo que hay que hacer. Mientras nosotros no gobernamos la ciudad, durante 8 años no nos ocupamos de la inseguridad, porque recién ahora, porque es año electoral, están haciendo algunas cositas, pero la realidad es que gobiernan hace 8 años que la Policía Federal y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación era el responsable de la seguridad de Buenos Aires, y podemos decir que mejoró la seguridad. No, empeoró. Y la metropolitana tampoco ha mejorado los índices de inseguridad de la Ciudad de Buenos Aires, porque todo esto se ha tomado como un tema electoralista y no se toma en serio que en el medio están 3 millones de porteños que viven con muchísima angustia. María Eugenia Stenssoro, gracias. Fernando Sánchez también, gracias por vuestra presencia. Gracias, y lo mejor, seguiremos hablando seguramente de aquí hasta las elecciones. Gracias.